Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra central de informaciones. Les saluda Carlos Villarreal. Un gusto estar con ustedes hoy viernes y por supuesto con amplia información y también entrevistas sobre nuestra coyuntura político-electoral. Bueno, hoy el diario Perú 21 cita o da a conocer una serie de comunicaciones telefónicas que sostuvo el actual presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros, con César Inostroza, quien actualmente está en España, ¿no? Él está a la espera del resultado definitivo sobre el pedido de extradición a nuestro país. Bueno, pero, y aquí está justamente quizás el mayor cuestionamiento de él, el doctor Lecaros en una entrevista del 7 de agosto del año 2018 al programa de RPP Noticias, pues dijo que nunca había tenido estas conversaciones con Inostroza. Vamos a recordar justamente este fragmento de la entrevista que le concedió a nuestra compañera de labores, Patricia del Río. Yo jamás fui amigo del señor Inostroza, más aún creo que he relatado ya en varios medios que yo evité, por intermedio del señor Sivina, que el señor Inostroza jurara como vocal provisional en el año 2005, cuando era presidente el doctor Vázquez Bejarano, que quiso nombrar vocal provisional de la Corte Suprema, y yo alerté al doctor Sivina que esto iba a suceder, y el doctor Sivina fue y evitó el juramento, ¿no? De modo que jamás fui amigo de Inostroza. Yo puedo garantizar 100% que no tengo ningún audio con él, porque nunca hablé por teléfono. Más aún, existe un audio que es de una conversación telefónica entre Inostroza con el secretario general de la Corte Suprema, donde celebran haberme hecho una trastada pues en una reunión en la Corte Suprema, ¿no? Y eso demuestra pues que con Inostroza éramos, no digo enemigos, porque enemigos no hay en la Corte Suprema, pero bastante distantes. Repito, esto es lo que más llama la atención, que él diga, lo hizo el 7 de agosto del año pasado con Patricia del Río, le diga pues que no hubo conversación con César Inostroza, pero el diario Perú 21 habla de 4 llamadas en los años 2016 y 2017. Además, el doctor Lecaros, esto lo sabemos perfectamente, ha solicitado tener ese registro de llamadas para, bueno, brindar en algún momento su descargo ante la opinión pública. Bueno, ¿qué dicen algunos representantes del sector político? A ver, estamos en comunicación con Juan Cheput. Él actualmente está postulando al Congreso, pero queremos conocer su impresión acerca de estas llamadas, este registro que se ha conocido en el caso de el doctor José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial. Es cierto que una conversación no necesariamente implica, señores, algún acto irregular o ilegal, pero tendremos aquí el análisis de Juan Cheput. ¿Cómo está, señor Cheput? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Para mí esa es una respuesta política a las declaraciones que dio el doctor José Luis Lecaros hace unos días, ¿no? El señor Lecaros fue un cuestionador del señor Abraham Siles, que querían colocarlo en lugar del señor Falconi en la Junta Nacional de Justicia, señalando que estaba ligado al mundo de las ONGs. Ajá. Y un par de días después, el mismo doctor Lecaros habló del desorden existente en la Fiscalía como consecuencia de la actitud de los señores miembros del equipo Lavajato, en el sentido de que no respetan las jerarquías. Entonces, como consecuencia de eso, aparecen estos audios que, como tú bien has señalado, no tienen ninguna implicancia delictiva. Pues no hay que olvidar el contexto, que estamos hablando que todos son jueces, pueden hablar por cuestiones administrativas o de otra índole, y lo que ha señalado el doctor Lecaros en el audio que acabo de escuchar, en el recuerdo que acabo de escuchar en entrevista con Patricia del Río, ¿sí? Es que él no es amigo del señor Inostroza, sí, lo dice. Y que en ese sentido, si puede, y esta ya es mi conclusión, pueden haber conversaciones desde el punto de vista administrativo, de ver trámites y cosas por el estilo, pero de ninguna manera tienen una implicancia penal. Claro. Lo que sí demuestra esta aparición de audios es que hay un manejo político de estas escuchas telefónicas, y eso es lo que le hace un tremendo daño al sistema de justicia, pues justo surgen cuando hay que descalificar a alguien. Y como el señor... Pero a ver, señor Cheput, disculpe, está hablando usted de declaraciones contra
puesto representante de ONGs en el caso de la Junta Nacional de Justicia, y también sobre sus críticas a la actuación de los fiscales, básicamente del equipo Lavallato. Entonces, por supuesto, ¿quién ha sido la instancia para usted que ha promovido estas informaciones, ¿no?, que tratan de desprestigiar al doctor Lecaros? Claro, eso ya se... ¿Podría ser exacto, específico en ese detalle? No, es que hay alguien que tiene las escuchas y que las filtra selectivamente, y en ese sentido hay que hacer una investigación. ¿Ya? Pero de que existe el propósito de descalificar, lo existe. Siempre que una persona es incómoda a ese sector de poder que intenta manipular el sistema de justicia, de inmediato salen las escuchas telefónicas. ¿Por qué no salieron antes para desmentir de inmediato al doctor Lecaros cuando en agosto del año pasado le dijo a Patricia del Río no hay ninguna escucha telefónica con el señor Inostroza? ¿Por qué no se la sacaron de inmediato? ¿Por qué la sacan un año, más de un año después, cuando justo él se mete con el representante de las ONGs, el doctor Siles, o con los fiscales del caso Lavallato? O sea, por eso te digo de que hay un uso político, porque se utilizan para descalificar al adversario sobre la base, también está en el grupo de los cuellos. Pero ¿no le parece también, señor Cheput, que es un error haber negado esas conversaciones al margen? Y en eso estamos de acuerdo, porque cualquier comunicación telefónica no implica, pues, la comisión de un delito, ¿cierto? Pero el hecho de haberlo negado así tan tajantemente, ahí está el error entonces. No, efectivamente puede. Pero dice que no, él dijo que no hubo llamadas y sí las hay. No, yo lo que he escuchado es, en primer lugar, él dice que no es amigo. Él puede decir, no hay llamadas. No, dijo que no es amigo, efectivamente, pero después dijo, no hay audio, no tengo conversación, no he hecho conversaciones telefónicas con el señor Inostroza, pero... Él tendrá que explicar y tendrá que investigarse. Lo que yo señalo es el fondo del asunto, que ya en el país se está destruyendo el sistema de confianza sobre la base de la administración de las escuchas telefónicas. Si tienen que sacarlas, que las saquen, no que las saquen selectivamente. Por ejemplo, no se hace escándalo cuando el que habla es el doctor San Martín. No se hace escándalo cuando es un amigo. Pero cuando sale alguien incómodo a desenmascarar la actitud de esos señores que pretenden copar el sistema de justicia, y me refiero al grupo que lidera, por ejemplo, el señor Walter Albán, es defensor adjunto y mediocre ministro del Interior de Ollantaytamala, ahí sí no pasa nada, no hay escuchas. Pero cuando sale alguien a cuestionar, de inmediato salen estas escuchas selectivas para descalificar. Eso no implica una defensa del doctor Lecaros, implica un hecho más profundo, que se busca descalificar a todo aquel que esté en contra sobre la base de sacar escuchas selectivas. Bien. Y eso es peligroso porque también algunos cambios de opinión de funcionarios del Estado pueden ser porque saben que hay una escucha y los pueden descalificar. Entonces es terrible. Por eso es lo que hay que investigar. ¿Cuántas escuchas telefónicas están sirviendo para encauzar la opinión de algunos o la actitud de algunos, que en estos momentos ocupan altos cargos en la Fiscalía o en el Poder Judicial? Muy bien. Ese es el asunto de fondo. Muy bien, señor Cheput. Le agradezco mucho por su participación, muy amable. Bien, Juan Cheput es congresista de la República. Tenemos ahora otra opinión, la de Gino Costa, está en la línea telefónica. Él también, por supuesto, está postulando al Parlamento, fue legislador, y le preguntamos sobre las implicancias de estas conversaciones de José Luis Lecaros con César Inostroza. ¿Cómo está, señor Costa? Muy buenas tardes, gracias por la atención. Carlos, buenas tardes, gracias a ti por la llamada. ¿Usted cree que hay, como ha dicho Juan Cheput, una especie de, represalia de carácter político o venganza por esta serie de críticas hechas en el tema de la elección de la Junta Nacional de Justicia y también al trabajo de los fiscales del equipo Lavallato? No he escuchado, Carlos, las declaraciones de Juan, de manera que prefiero no pronunciarme sobre ellas, pero entiendo que lo que tenemos son un par de cuestionamientos a la elección de la Junta. Uno es dos de los miembros nombrados, Zavala y Falconi, tienen registro de llamadas telefónicas con el señor Inostroza, no se sabía eso. Y en segundo lugar, se le ha otorgado una bonificación que ahora sabemos que fue irregular, de acuerdo a Servil, al señor Falconi. Entonces, esos son los datos, ¿no?
Yo espero que sobre lo segundo la comisión se pronuncie en el sentido de que no procede el otorgamiento de la bonificación. Pero en el tema específico de las llamadas de José Luis Lecaros a César Inostroza, ¿cuál es su opinión? Sí, mira, yo creo que, claro, ahora se entiende por qué han pasado por agua tibia lo de las llamadas telefónicas entre Inostroza y Zavala y Falconi, porque tanto el defensor como Lecaros, también tenían sus propias llamadas. No sabemos y no vamos a saber seguramente el contenido de las mismas, pero hubiera sido bueno saber, ¿no es cierto?, que estas comunicaciones habían tenido lugar. En todo caso, en relación con la comunicación entre el presidente del Poder Judicial y Inostroza, ahí el tema es que había declarado Lecaros que él no había tenido comunicaciones telefónicas con Inostroza. Y resulta que ahora se sabe que sí habían habido. No son muchas, son 4, y probablemente tienen que ver con cosas regulares entre colegas, ¿no?, en la Suprema, pero sí llama la atención pues que declarar una cosa y hoy día diga otra. Lo segundo es que ha reconocido también, porque hay el registro de Lecaros da cuenta de que ha tenido comunicaciones con otros cuellos blancos como Noguera y Gutiérrez Pérez del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en relación con esto segundo, incluso él ha reconocido que Gutiérrez Pérez lo llamó para interceder en un juicio que tenía a cargo Lecaros. Y dicen los especialistas que con los que he consultado que lo que correspondía es que Lecaros denunciara a Gutiérrez Pérez, porque ese es un delito, ¿no? Cosa que no ha hecho. Ha habido ahí omisión a una función que debió hacer. Ya, pero a ver, lo que le pregunto en concreto es, ¿esta situación de las conversaciones puede implicar para usted algún tema o algunos temas irregulares? Bueno, parece que se nos fue la comunicación con Gino Costa, candidato al Congreso. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Gino Costa. ¿La tenemos ya todavía? Bueno, está opinando respecto a este registro de llamadas. Señor Costa, está nuevamente con nosotros, ¿no es así? Sí, Carlos. Sí, gracias, Carlos. Ok. Le preguntaba, a ver, ¿qué implicancia, ¿no?, puede tener esta serie de registros o llamadas entre Inostroza y Lecaros? Al margen, obviamente, de esta versión distinta, puede haber tenido llamadas, a veces por la actividad, y esto sin ánimo de defender al doctor Lecaros, pero entiendo que su labor es muy recargada, vocal supremo, presidente del Poder Judicial, en ese entonces vocal supremo, llamadas por doquier con colegas, como usted dice, ¿no? Quizás haya sido un olvido, no sé. Trato de explicar esto, trato de entenderlo, más no, obviamente, trato de ser aquí abogado de José Luis Lecaros. Pero ¿usted qué piensa, señor Costa? No, que por eso le digo, lo que llama la atención acá no es que tuviera las conversaciones con un colega, sino que primero dijera que no había tenido ninguna y que después hoy día, cuando sale la evidencia que sí las ha tenido, tiene que reconocerlo. Entonces, digamos, genera dudas sobre su palabra, ¿no? Pero en sí mismo, digamos, si no conocemos el contenido de esas comunicaciones, no es posible llegar a ninguna conclusión. Es probable que fueran conversaciones entre colegas. Ok, la última... Distinto, diría yo, Carlos, es en el caso de Zavala y Falconi, que van a ser miembros de la Junta y que van a tener que evaluar precisamente... Bueno, Zavala ya es miembro de la Junta, ya juró ayer. Yo sé, por eso, y lo complicado ahí es que si hay la sospecha de vínculos amicales o de otro tipo entre los miembros de la Junta, una Junta que va a tener que evaluarlos, yo creo que no es conveniente, ¿no? Pero esa decisión ya la tomó la Comisión. Ahora yo entiendo por qué, porque tanto el defensor como el presidente del Poder Judicial también han tenido registro de llamadas y seguramente consideran que eso es normal. Yo hubiera preferido que se evite que sean miembros de la Junta, porque van a tener que evaluarlos, ¿no? Investigarlos y tomar una decisión. Bien. Pero bueno, eso ya se ha decidido eso. Muy bien, don Gino Costa, muchas gracias. Habría que mantenerse vigilante, nada más. Sí, a la expectativa, por supuesto. Le agradezco mucho, señor Gino Costa, muy amable. Chao. 2 de la tarde con 19 minutos. Bien, vamos con otro tema. Hacemos primero una pausa. Pausa, efectivamente, y vamos a conversar luego con Luis Carrasco. Está con nosotros el presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro.